Reporte 100. Esta mañana nos acompañan aquí en cabina Remy Martínez Cantú. Víctor Remigio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Está Jesús Ramón Díaz Beltrán, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Mario Campa, buenos días, gracias por estar Buenos aquí días. con nosotros. ¿Fue golpe o no fue golpe el de Evo, Jesús Ramón? Yo creo que sí fue golpe, en fin de cuentas entró el ejército, pero déjame decirte una cosa, este golpe de Estado, el presidente Evo Morales se fue metiendo solo al calabozo. ¿Cómo es posible que hayas tú reformado tu constitución en 2 ocasiones? Y esto no lo dijo ahorita el analista político. ¿Cómo es posible que el año pasado haya mandado a hacer un referéndum que, por cierto, a los de la izquierda les gusta mucho, y que en el referéndum la población de Bolivia haya votado en su mayoría que no quería la reelección de Evo Morales? Y aún así haya él querido imponerse en una elección que, por cierto, era el 7% de diferencia en la elección de la primera vuelta. Las reglas del juego en Bolivia son muy claras: si es menos del 10%, tienes que irte a una segunda vuelta. Se fue el sistema al estilo de aquellas épocas setenteras de México, ¿no? Y cuando regresó el sistema ya estaba arriba del 11%. Eso fue lo que observaron la OEA, los observadores internacionales específicamente, ¿no? Y creo que hubo presión social. Creo que también el presidente de una u otra manera entró en un tema de interiorización. Qué bueno, debo de decírtelo como un ciudadano responsable, qué bueno que él analizó las cosas y que no puso en riesgo su patria. Pero hay que decirlo con todas sus letras, El presidente Evo Morales solito se fue metiendo un callejón sin salida desde 14 años. Hay que reconocerle que fue un presidente de los más exitosos en Latinoamérica, crecimientos del 8% del Producto Interno Bruto, una persona indígena que hay que reconocerle, que tenga sangre indígena y que haya sido presidente de Bolivia. Y lo más importante es que metió a Bolivia en un tema de desarrollo económico sin igual, ¿no? Con políticas que dieron resultado, más allá de derechas y izquierdas, que pusieron a Bolivia en el mapa. Sí, Angela Merkel tiene 14 años en el poder, la canciller alemana Angela Merkel, y a ella no se le cuestiona, pero sí a Evo Morales. Bueno, es lo que tuiteó Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí. Sí. Bueno, hay diferencias, ¿no? Ahí que es un gobierno parlamentario. Lo que quería resaltar ahí, Claudia, pues es el hecho de que qué tanto es tanto, ¿no? Que tanto es poquito, que tanto es tantito estar ahí en el poder. Angela Merkel lleva 14, Evo Morales menos, ¿no? Eso quería resaltar más que el comparativo, creo yo, ¿no? Ahora, en este tema no hay lugar para eufemismos ni paliativos, ¿no? Es un golpe de Estado. Intervienen las Fuerzas Armadas, acuartelaron a la policía, quemaron las casas de los ministros y sus familiares, los amenazaron con el hecho de que si no renunciaban, pues evidentemente iba a haber consecuencias violentas. Evo Morales no terminaba su mandato hoy en noviembre, sino que lo terminaba en enero. Había convocado a nuevas elecciones. Es un hecho desafortunado y que marca precedentes en la región, ¿no? Cuando algún candidato desconozca una elección, se tenga que investigar o no. En este caso, pues era un margen de casi 10 puntos porcentuales. Pero cuando un candidato desconozca una elección, pues puede aliarse con las Fuerzas Armadas y dar un golpe de Estado. Imagínense si en 1988, que se cayó el sistema con el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, a quien, por cierto, algunos generales se le acercaron, hubiera dicho, pues nos vamos a las armas, ¿no? Imagínate todo el derramamiento de sangre que hubiera habido en México. Sí, ¿cómo has visto la postura de México, Remy Martínez Cantú? El canciller Marcelo Ebrard ha calificado esto como un golpe de Estado e inclusive pues ya ofreció asilo político a algunos exministros de Evo Morales y ex parlamentarios oficialistas de Bolivia y abrió la puerta para ofrecerle asilo a Evo Morales. Pues un poco sorprendido porque para lo que se había postulado del principio de no intervención de parte del presidente una y otra vez, se me hace que ha habido mucho dramatismo por parte de figuras. Ahí mencionaba lo de Sheinbaum, esta posición de relaciones exteriores ha sido una posición muy, muy clara, ¿no? Inclusive la embajadora Marta Bárcenas traduce lo que dijo Marcelo Ebrard. Y pues bueno, en el fondo habría que discutir más allá de los constructos. ¿Evo Morales lo sacaron o se salió él solo? Con una serie de decisiones políticas que probablemente estaban generando más controversia y complicaciones en su mandato y en la misma población. Sí. Yo creo que es importante este ejemplo de Angela Merkel, porque a mí me gusta mucho, no tanto por el periodo de tiempo, sino que Angela Merkel llegó a un sistema no a modificarlo, llegó al sistema bajo las reglas que estaban ahí y en base a eso ella mantenía una coalición parlamentaria, es un sistema parlamentario. Pero este líder, Evo Morales, llegó al poder y desde el poder modifica las reglas para mantenerse en él. Yo creo que ese es el punto de mayor reflexión que tenemos que hacer,
¿Qué tan válido es estando dentro del poder, cuando te eligieron para un periodo determinado, tú cambias las reglas para mantenerte en el mismo? Pudieras cambiarlas para que alguien más tuviera la oportunidad de participar, pero cambiarlas desde ahí suena un poco como lo que pasó en Baja California. A la Bonilla. Ajá, sí, exactamente. Lo elegimos para 2, pero ya después de elegirlo para 2, cambiamos para que sea para 5. Yo creo que en el fondo, a mí eso es lo que me queda. Ayer tuiteaba una noticia, un reportaje respecto al tema de cómo lleva Evo a este tipo de posiciones. Y por el otro lado, me sorprende muchísimo. Yo creo que ha habido mucho dramatismo y una necesidad de distraer un poco la atención, probablemente el gobierno federal, a este tema de golpes de Estado y todo ese tipo de cosas. Sí, a Lili Telles, ¿la va a fichar el PAN? Pues yo no sé qué te refieres. Jesús que la Ramón va a fichar, Díaz Beltrán, o sea, fichar, o sea, llevar a la banca, contratar, llevarse a la banca del PAN en el Senado. Abraham Mendieta hoy se le fue duro a Lili Telles y Gibran Ramírez también, por las posiciones, precisamente la posición que asumió Lili Telles referente a Evo Morales. Bueno, lo primero que te puedo decir es que es claro que hay ciertas divisiones en Morena. Mira las divisiones que hay entre senadores y diputados federales, que mira cómo los tienen con el tema del presupuesto, en específico con los carros chocolates. A mí no me sorprende que haya este tipo de divisiones y espero que puedan poner por arriba a México antes que cualquier interés personal. Sí. Y en el tema del Partido Acción Nacional, la verdad es que yo creo que el PAN debe tener una mentalidad abierta, de abrir las puertas a ciudadanos, más allá de cualquier afiliación política, y será temas de las dirigencias el tomar esas decisiones. Sí, Lili Telles. No, bueno, yo creo que está equivocándose Lili Telles. Hay mucha gente, no nomás Abraham Mendieta y Gibran Ramírez, en contra de muchos de sus posicionamientos. No me incluyo en cuestiones de derechos sociales. Bueno, esto también refleja que hay diversidad y se permite aquí disentir, ¿no? En los tiempos del PRI prácticamente las voces eran unánimes dentro de las cámaras. Aquí hay disenso, lo cual generalmente en una democracia pues es algo normal y hasta deseable. El único problema aquí con Lili Telles es que no está cumpliendo el mandato que se le dio las pasadas elecciones, no está escuchando a ciertos sectores del electorado que hacen unos reclamos sociales de justicia social muy válidos, ¿no? Y en ese aspecto también ha llamado a la posible intervención de Estados Unidos de una forma muy ambigua. También aquí pues ya se le acusa de cuestiones de sedición, entonces creo que tiene que además bajarle un poquito el tono, ¿no? En ocasiones se le siente muy agresiva. Creo que tendría pero que dice Remy, ahorita decía antes de entrar al aire, que representa el pensamiento de los sonorenses Lili Telles. Pues aparte, adicionalmente, yo creo que representa el espíritu de un senador, ¿no? Sí. El otro día veíamos cómo se entrega la medalla Belisario Domínguez, que es precisamente un reconocimiento a la libertad de expresión que deben de tener todos los legisladores. Se me hace muy lastimoso la forma como estos operadores de Morena, este asesor incluso extranjero, creo que es venezolano, sí, cómo se dirige a una senadora de la República que en teoría sirve, pero no le sirve mucho este señor Mendieta. Es español. O español, no español. sé qué será. Sí. Me suena más venezolano, Mario? No. Pero bueno, al final del día, creo que Lili Telles tiene derecho a una opinión, tiene derecho a no ser agredida por sus opiniones, porque esto pudiera rozar en la violencia política, ¿no? Frente a ella. Y que si ha sido congruente con sus posiciones, yo creo que ella trae un sentir de lo que en su representación tiene de Sonora, porque ella fue una senadora electa de mayoría por el Estado. Entonces a mí se me hace muy raro que la cuestionen por manejar una posición que representa a su Estado. Que no siga la línea ideológica de Morena, pues yo creo que Morena tendría más bien que repensar cómo que quiere constituir un movimiento social incluyente, plural, abierto, tolerante. No todo lo contrario, que eso es lo que de pronto dejan sentir. Ojalá que recapaciten y que el Lili Telles siga adelante en términos de su posicionamiento, ¿no? Estamos en la mesa con Remy Martínez, Mario Campa y Jesús Ramón Díaz. ¿Hay o no estrategia de seguridad? Después de lo que vimos en Bavispe, matan 9 personas, 6 niños, 3 mamás de la comunidad mormona de La Mora en Bavispe, en una nota que se hizo internacional que provocó reacciones del gobierno de Estados Unidos. De hecho, ya están anunciando que el FBI va a entrar a investigar por petición de México y por petición de la gobernadora Claudia Pavlovich. ¿Hay estrategia o no hay estrategia? Se ha cuestionado. Mira, podríamos nosotros, por ejemplo, cuestionar la estrategia de López Obrador a nivel nacional, pero no podemos cuestionar la estrategia de Claudia Pavlovich en Sonora porque no la tiene, no hay una que nos las comunique para que nosotros pudiéramos platicarla, Juan Carlos. No podemos, no sabemos qué está haciendo. Pati Levarón le hizo un reclamo muy válido, ¿no? Porque les manda unas cartas y manda tweets muy sensibles, sí, pero ¿qué está haciendo? Lo mismo hizo con los padres de la guardería ABC, les mandó una carta y una vez en el poder no hace absolutamente nada. Sonora es 5º lugar en feminicidios a nivel nacional. ¿Qué está haciendo en feminicidios? Es 1er lugar en llamadas
llamadas de emergencia por cuestiones de violencia intrafamiliar, cuestiones de agresiones sexuales, es primer lugar en llamadas a nivel nacional. ¿Qué está haciendo la gobernadora al respecto? Vemos escalada de violencia en Guaymas, escalada de violencia en la Serranía, en Hermosillo, en Cajeme. Los homicidios dolosos han subido 31% desde que llegó en 2015 para acá a la fecha. Estas son estadísticas del Observatorio del Sistema de Seguridad Nacional. No podemos criticar la estrategia porque no sabemos qué está haciendo. Esta postura pasiva de la gobernadora, del famoso Estado facilitador que está haciendo, lo único que nos está llevando es a que sí esté facilitando, pero está facilitando la delincuencia, que se vayan las inversiones. Es peligroso la postura que está tomando, y a mí me gustaría ver mucho más coordinación con el gobierno federal. ¿Por qué no está colaborando más de cerca con Santiago Nieto para llegarle al crimen organizado por donde más le duele, que es en la cuestión financiera, por ejemplo? ¿Por qué no colabora con los gobernadores de Chihuahua y con los gobernadores de Sinaloa? ¿Qué tantas veces al año se junta con ellos? No sabemos nada, no sabemos prácticamente nada, ¿no? Sí, ¿hay estrategia o no hay estrategia, Remy Martínez? Yo creo que sí, es muy claro que en este momento tenemos que hacer una reflexión sobre el acontecer de la seguridad en el país y el crecimiento de la violencia. Tenemos un problema muy serio en todas las regiones del país, no solamente del Estado, en términos de esta estrategia, no estrategia, que es lo que yo te mencionaba el otro día, que ha sido difícil de comprender, de implementar, de coordinarse al ver que no hay mayores acciones. Desde un principio se empezó a ver que el ejército se replegaba, algunos indicadores están ahí en términos de incautación de drogas, etcétera, etcétera, la desaparición de la policía estatal, el cambio a la Guardia Nacional, que no es otra cosa más que la habilitación del ejército para participar en acciones de seguridad, pero todos los días estamos viendo policías abatidos, policías en repliegue, fuerzas militares dejando ir a los supuestos criminales, y hemos perdido el foco. Y a mí me preocupa mucho que la discusión se vaya a una discusión política partidista y no se convierta en una política real de despertar frente a esta situación. Es un asunto que nos llama a todos a trabajar de forma constructiva para reconocer el problema en el que estamos ahí, que tenemos un problema muy serio de violencia en el país, no solamente en el Estado, que se pueden hacer esfuerzos, sí, algunos, pero se tienen que remejorar, claro, que se tienen que mejorar todos estos esfuerzos para lograr lo que nosotros queremos, vivir en paz y tranquilidad. Lo que menciona Mario es muy cierto. Nosotros nos hemos vuelto en los últimos meses un tema otra vez de seguridad en Estados Unidos, y con eso, con un impacto muy fuerte que pudiera traerse a la inversión. Es decir, los abrazos y no balazos no están funcionando. No está funcionando, pero no quiero que lo tomes así, Juan Carlos, porque no quiero ser parcial en decir esto no funciona o esto sí funciona. Quiero ser claro con la realidad que tenemos. Y en el tema de seguridad, por experiencia te lo digo, por experiencia, por haber participado en ese tema en alguna parte de mi vida profesional, te digo que necesitamos la concordancia de todos. El gobierno del Estado ha sido coadyuvante en la estrategia federal. Los municipios han sido así. A la presidenta municipal le pidieron que destituyera a su director de policía para poner un mando militar, así lo hizo, lo hicieron en Obregón. Aquí se pidió un cambio para la policía estatal, así se hizo, se instauró aquí. ¿Qué resultados estamos viendo? Que no es suficiente, que necesitamos cubrir todos los espacios geográficos. Esto con lo que mencionaba de la minera Pemon, esto que hubo este hurto, ¿qué me llama a mí la atención? No tanto el hecho del hurto, me dice a dónde va ese dinero, a qué se están preparando los del crimen organizado. ¿Se está preparando para una gran guerra? Cuidado con eso. Y eso es donde tenemos que repensar los espacios y la unidad que tenemos que tener como ciudadanos, partidos y actores políticos que están aquí. Estamos ante una grave amenaza de seguridad en el país y también, sin duda algunas, en el Estado por ser un Estado Pero fronterizo. carecen cosas tan básicas como el teléfono. Ayer en mi espacio en El Imparcial yo comentaba a Jesús Ramón Díaz que Bavispe estaba sin señal de celular, sin señal de teléfono cuando ocurrieron los hechos. 9:40 ocurre el primer ataque de las camionetas. Le avisan al presidente municipal de Bavispe y desde el palacio alcanza a ver la fumarola o el humo del incendio. Intenta hablar a Hermosillo para avisar y no hay señal de teléfono sino hasta entre 2 y 3 de la tarde. El secretario de Seguridad Pública de Sonora se da cuenta por las redes sociales de Julián Levarón que pasaba algo, entonces avisa a la guarnición militar de Agua Prieta y entonces los militares hasta las 6 de la tarde mandan pues elementos para atender la violencia, es decir, 8 horas después. Es increíble que no haya ni un teléfono celular funcionando. Y después nos quedamos para atrás cuando escuchamos al familiar, al padre de una de las mujeres que lamentablemente perdió la vida,
diciendo que cómo es posible que la gobernadora haya llegado al sepelio en helicóptero y que los policías estatales no se hayan desplazado bajo el pretexto de que no tenían gasolina. Yo, la verdad, comparto mucho las palabras de Remy, creo que es un tema sensible en el que todos debemos de participar, no se debe de politizar esto, pero sí debemos de participar. Al final de cuentas, todos tenemos una responsabilidad, sociedad civil, partidos políticos, y claro que hay una estrategia fallida. El hecho de decirlo y de declararlo, de denunciarlo, no creo que eso esté mal. El gobierno federal es el real responsable de este tema, ¿eh? Hay una estrategia fallida en el tema federal, hay una estrategia fallida en el tema estatal, hay que decirlo también. No podemos hacer como que tierrita volada y de aquí me voy corriendo y es una bronca de la federación, es una bronca del estado. Hoy por hoy, el gobierno federal que tenemos ya rompió en 9 meses el récord de homicidios que teníamos el año pasado. En Sonora ya aumentó la percepción de inseguridad del 2018 al 2019. También, lamentablemente, según los datos del semáforo delictivo y del INEGI, tenemos un mayor número de homicidios, arriba de 700 en lo que va del año. No se están poniendo de acuerdo, no hay una gran estrategia, y creo que en algo en lo que sí pueden inferir, mi estimado Mario y mi estimado Remy, son los legisladores que tenemos. También no se vale dejar solos a los ejecutivos, al poder ejecutivo de esto. Hay diputados, hay senadores de diferentes partidos políticos que deben de hacer propuestas por acompañar esto. Y no puede ser posible que en Sonora, solamente por poner un ejemplo, se estén contratando cada vez menos policías y que se esté invirtiendo menos dinero para el tema de seguridad. Yo celebro que esta semana se vaya a presentar una propuesta por los diputados del PAN para que se asigne por lo menos el 12% del presupuesto estatal para temas de seguridad. Hoy por hoy es menos del 7% o el 7.4%. Es decir, el gobierno del estado de 69,000 millones de pesos dedica más al pago de nómina, 7,000 millones de pesos para el pago de nómina, que para temas de seguridad, que son arribita de los 5,000 millones de pesos. No podemos tener... Aunque ahí van los sueldos de los policías, ¿no? En los 7,000, ¿no? Claro, van temas de justicia también, de la administración de justicia, lo que viene siendo el Supremo Poder y el tema de los ministerios públicos. Pero Nuevo León, que es un estado fronterizo, le dedica el 10%. La Ciudad de México le dedica el 15% del presupuesto total. Yo creo que sí debemos de participar ahora que está en tema de presupuesto y realmente que se vea la voluntad de todos los actores de poder hacer algo en el tema de seguridad. Sí, esto ya no tiene futuro. Sí, Juan Carlos, hace poco veíamos una investigación del gobierno federal, decía que en Sonora hacen falta 3,000 policías estatales, ¿no? Eso, si sacamos un sueldo promedio de 15,000 pesos, sería una nómina de alrededor de 700, 800 millones de pesos al año que se necesitan adicionales. Si el gobierno del estado no está recaudando bien impuestos, pues se complica esta situación. No hay un faltante de 3,000 policías estatales, que esos definitivamente podrían ser un buen mecanismo disuasivo para combatir no únicamente el crimen organizado, ojo, sino también delitos del fuero común, que eso no lo estamos platicando. Y que ¿no? pongan un teléfono en Bavispe, ¿no? Sí, y además yo creo que la gobernadora tiene que ser un poquito más receptiva a la crítica, ¿no? A escuchar a gente que le está haciendo recomendaciones, ¿no? Porque es peligroso que 1 de cada 10 sonorenses aprueban la estrategia de seguridad aquí de la gobernadora, de acuerdo a las últimas encuestas que han salido, ¿no? Mitofsky y otras que han salido sobre su aprobación. 1 de cada 10 sonorenses, ¿no? Entonces es un tema muy delicado y creo que tienen que ponerle especial atención en esta recta final de su sexenio. Sí, ¿no? Remy Martínez. Bueno, yo creo que aquí, en términos generales, yo creo que es muy valioso el seguir apoyando con recursos y fortalecer a las policías municipales y estatales. Yo creo que eso es bien importante, contrario a lo que el gobierno federal y la administración de López Obrador ha hecho. Este pasado año, parte de la propuesta del gobierno federal para los municipios, y es una de las quejas recurrentes, es el recorte de casi el 50% de recursos de fondos por los que los municipios dependían para poder sacar de mayores equipamiento, etcétera, etcétera, que tenían ahí. Por eso ahí, la verdad, sinceramente, no me cae la crítica partidista o de un lado o del otro, sino cuáles son las cosas que en este momento tenemos que cambiar, modificar para llegar a un buen destino. El gobierno federal reacciona de alguna otra manera a la petición que la gobernadora misma dice que el FBI participe en las investigaciones dentro de los marcos y de acuerdos constitucionales. Hoy nos enteramos que la Secretaría de Relaciones actúa en el mismo sentido. Antes el presidente dice, no, muchas gracias, no necesitamos su apoyo. Yo creo que hay cosas que se debe abrir, de abrirse más los oídos. Lo que pide Mario de apertura, yo creo que también debe resonar muy fuerte en el cuerpo legislativo y también en el presidente de la República. Estamos en un punto clave, en un punto de inflexión muy fuerte para que México salga adelante o
siga erosionándose aún más la seguridad en el país. Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Remy Martínez Cantú, Mario Campa, Jesús Ramón Díaz, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Hasta el próximo lunes. Reporte 100.